Hola amigos y amigas de mi amigo Freud. Bueno, vamos a atender en este vídeo las peticiones de muchos espectadores del canal para recibir una orientación con valor técnico sobre la selección de personal. Técnicas, tipos y proceso. Sabemos que cuando un puesto está vacante, comienza la búsqueda de un nuevo colaborador que ejecute las funciones que quedaron pendientes, ¿no? O sin titular, vamos a decirlo así. Durante ese periodo de incertidumbre, es importante que sepáis que lo más apropiado es realizar un proceso de selección de personal. Me estoy dirigiendo tanto a aspirantes como a empresas, pymes, microempresas que busquen iniciar un proceso para contratar a alguien que necesitan, ¿no?, en su actividad. Bueno, especialmente a estas, bueno, no tanto a las pymes, que tienen ya una estructura organizacional en España muy sólida, hay asociaciones que contribuyen a ello, sino sobre todo a las microempresas. Para ellas, subrayo que contratar a una persona sin haberla evaluado puede resultar contraproducente para vuestra organización, al margen del tamaño de la misma. Vamos a profundizar en este vídeo en el proceso de selección. Os mostraremos qué es, qué técnicas se utilizan, cuáles son las etapas de reclutamiento y cuáles son las prácticas de selección más adecuadas en el área de los recursos humanos. ¿Qué es la selección de personal? Es el proceso a través del cual una empresa busca a un nuevo empleado o empleada para cubrir un puesto laboral desocupado recientemente o para una vacante que se acaba de abrir en la organización. Este procedimiento se compone de varias etapas que tienen como objetivo encontrar al mejor candidato. ¿Cuál es la importancia de la selección de personal? Sería la siguiente pregunta a abordar, a responder. Como sabemos, parte de la competitividad de una empresa se encuentra en su equipo de trabajo. Así que cada miembro es crucial para aportar un toque de creatividad, soluciones, ingenio e inteligencia que optimicen el funcionamiento del negocio. Por ello, atraer el mejor talento a la organización también es parte de una estrategia empresarial. El proceso de reclutamiento consiste en hallar un nuevo colaborador con las habilidades y requerimientos indispensables para desempeñar las funciones de la vacante. Por supuesto, no es un proceso sencillo, aunque algunos lo crean, pues se debe examinar a todos los candidatos y descartar a aquellos que no cumplan con las habilidades y experiencias solicitadas.
Hablemos ahora de algunas técnicas de selección de personal. En primer lugar, búsqueda por Internet. Y es que esta es una de las herramientas de selección más usadas en la actualidad, sobre todo con la creciente virtualización del trabajo. Las empresas u organizaciones colocan su vacante en plataformas especializadas en búsqueda de empleo para que personas que cumplan con los requisitos se postulen a través de ese medio. Otra forma que está empezando a aplicarse es la selección de personal a través del análisis de perfiles en redes sociales. Así, las organizaciones pueden conocer con más detalle la personalidad y las habilidades de sus posibles candidatos. Las plataformas que más se usan para este fin son LinkedIn, Behance y Facebook. De la búsqueda por Internet a los cazatalentos. Cuando una empresa requiere personal puede recurrir a los cazatalentos, agentes que se encargan de buscar perfiles que cuenten con habilidades y ventajas para capacitarlos e incorporarlos en un puesto de la organización. Comúnmente se utiliza el término headhunter para referirse a la búsqueda de personal óptimo y experimentado para cargos de alto nivel. La localización de estos candidatos puede llevarse a cabo por diversos medios como bases de datos, referencias o a través de sitios como LinkedIn. Agencias de recursos humanos. Suele pasar que el área de recursos humanos de una empresa no tiene suficiente experiencia en reclutamiento o está muy ocupada con sus funciones diarias, por lo cual recurre a una agencia especializada en contratación para encontrar al candidato adecuado para su plantilla. Una vez que la empresa le indique el perfil que se requiere, la agencia se encargará de realizar todo el proceso: búsqueda, pruebas, entrevistas y selección para facilitar la contratación del nuevo colaborador. Base de datos interna, cuarta herramienta. Se trataría de un directorio que se ha formado a partir de currícula vitae enviados con anterioridad a la organización o un repertorio de posibles candidatos que han sido considerados para la vacante con anterioridad o que ya han colaborado para la empresa como freelancers o en proyectos determinados. En algunos casos, la empresa cuenta con un registro digital en el que resulta más fácil localizar al candidato óptimo. Referencia interna, quinto instrumento, también conocido como programa de referencia. Es el método por el cual las empresas hacen una selección dentro de su propio equipo de colaboradores.
Los encargados del reclutamiento consultan a los responsables de área o líderes quién es la persona indicada para la vacante con base en su experiencia. De este modo, el empleado tiene posibilidades de movilidad o crecimiento y no tendrá que ser incorporado a la organización, pues ya sabe cómo funciona y cuáles son sus valores. En sexto lugar, por ascenso. Este proceso de selección de personal interno es muy parecido al anterior, pero en este caso la elección del candidato se realiza con base en los años trabajados en la empresa y tomando en cuenta los aportes positivos que ha hecho. Esta es una excelente forma de motivar a los empleados para que mejoren su rendimiento, pues éste será reconocido y recompensado. En séptimo lugar, reincorporación. Cuando la separación del cargo de un trabajador ocurrió de forma educada y en buenos términos, la empresa suele dejar a este empleado en su base de talentos para volver a solicitar sus servicios en un futuro con una recontratación. Por último, también se puede combinar dos o más tipos de selección de personal. En tal caso, a este método se le conoce como búsqueda mixta. Hablemos ahora del reclutamiento inbound. Esta metodología funciona a la inversa de lo que comúnmente se acostumbra en una selección de personal. En lugar de convocar a candidatos por medio de publicaciones para contratarlos, la empresa se encarga de atraer a los mejores talentos para que se unan a su equipo. Funciona con etapas muy similares al inbound marketing. Se elabora el perfil del candidato ideal. Primera etapa. La empresa desarrolla su employer branding para atraer a los candidatos. Segunda etapa. Se realiza un mapa del recorrido del candidato o candidate journey. Tercera etapa. Se generan contenidos de valor para atraer a los candidatos. Cuarta etapa. Se muestran beneficios, formularios y ofertas. Quinta etapa. Se envían correos para iniciar la contratación. Sexta etapa. Capacita y genera experiencias positivas, la empresa, claro. Séptima etapa. Y por último, mide resultados, retroalimenta y retribuye al empleado. Octava y última etapa del reclutamiento inbound. En cuanto a las técnicas de selección de personal, comenzaremos con la entrevista.
La entrevista es una de las técnicas más usadas en el reclutamiento. De esta forma, los empleadores pueden realizar una serie de preguntas a los candidatos acerca de su experiencia laboral para saber de primera mano si cuentan o no con las habilidades y actitudes requeridas para la vacante. Hoy en día este método ha cambiado e incluye algunas preguntas relacionadas con otros aspectos no laborales o situaciones imaginarias complejas, que permitan conocer la primera reacción u opinión del candidato. Recientemente, a raíz de la pandemia por COVID, han aumentado las entrevistas realizadas por videollamada, en las que aunque no hay una presencia directa, son útiles, sin duda, para evaluar a los candidatos. Pasamos a la prueba psicométrica. Una prueba psicométrica sirve para evaluar la personalidad y las actitudes de una persona para determinar si tiene potencial para el puesto que se está solicitando. De esta forma, el empleador puede conocer mejor al candidato. Esta prueba es parte esencial de un proceso de contratación de personal y por norma general debe ser aplicada por especialistas en psicología a cada nuevo candidato. Actualmente también se aplican en línea. Examen. Hay diferentes tipos de exámenes que una empresa puede utilizar en su búsqueda de nuevos candidatos. Una puede ser una prueba de conocimientos relacionados con el puesto. Por ejemplo, si se trata de una vacante de docente de español, se le tendría que aplicar un amplio cuestionario sobre esa materia. También pueden realizarse exámenes de habilidades para medir la capacidad del candidato para manejar maquinaria, utilizar algún software, dar una clase, entre otras posibilidades. En quinto lugar, simulación de situaciones. Con esta técnica se pretende colocar al candidato en una situación común a la que se puede enfrentar en el puesto de trabajo. Esto se puede realizar simplemente exponiendo la situación y solicitando que el candidato actúe en consecuencia. Un ejemplo muy básico sería simular que el empleador es un cliente y el candidato es quien le atiende. Entre las técnicas alternativas que han surgido recientemente está la de evaluar las habilidades y la capacidad de trabajar en equipo de un candidato mediante tecnología de realidad aumentada, videojuegos o pruebas virtuales con otros miembros de la empresa. Y pasamos a la técnica STAR. Esta técnica es la más usada actualmente, ya que el reclutamiento se basa en las capacidades de los candidatos y trata de eliminar el sesgo por género, edad o cualquier otro aspecto.
se basa en los logros y resultados en ciertas situaciones, por lo que va más allá de lo que una persona señale en su currículum vitae, por ejemplo, que tiene 10 años de experiencia. Más bien, el reclutador identifica en esos años de experiencia qué propuso el candidato, a qué se enfrentó, cómo superó el desafío y cuáles fueron los resultados. Estas son las siglas de situación, tareas, acciones y resultados. Entonces, el reclutador debe establecer una situación específica de la competencia o profesión del candidato, y éste deberá señalar cuáles eran sus funciones, tareas y qué acciones emprendió para esa situación específica. Finalmente, comentará los logros y cómo incidió positivamente en la empresa, en su área, en los clientes, entre otras cuestiones. Recordamos, STAR son las siglas de situación, tareas, acciones y resultados. Proceso de reclutamiento y selección de personal. Comenzamos con la creación del perfil. Y es que lo primero en un proceso de selección es definir los requerimientos de la vacante que se va a cubrir. El área de recursos humanos o la agencia de reclutamiento deberán identificar las necesidades de la empresa, las habilidades de esa posición y los conocimientos técnicos o profesionales específicos del puesto. Es indispensable detallar en profundidad los conocimientos, habilidades y destrezas, aptitudes y experiencia. A su vez, se fijan los horarios, el sueldo, la modalidad y las prestaciones. Se recomienda pensar cómo se ve a ese candidato una vez que se integre a la organización a los 3, 6 y 9 meses, porque así será más fácil comunicar lo que se busca y también realizar proyecciones a corto, mediano y largo plazo. En segundo lugar, se inicia la convocatoria. Una vez definida la vacante, pasamos a redactarla con claridad, especificidad, concreción y detalle para publicarla y difundirla. Para ello es necesario definir cuáles serán los canales para la difusión de las vacantes, ya sea en la página web de la empresa, por medio de una plataforma de empleos o por redes sociales. De esta forma llegará a más gente y se recibirán las semblanzas curriculares de las personas que se quieren postular. En tercer lugar, iniciamos el filtro de las candidaturas. Es necesario evaluar cada una de las hojas de vida que llegan para prescindir de las que definitivamente no cumplen con los requerimientos frente a aquellas que sí lo hacen.
Este proceso generalmente es realizado por el área de recursos humanos. Algunas empresas se ayudan de software especializados para realizar esta labor, o en otros casos el jefe del área donde se desempeñará el nuevo empleado será el encargado de revisarlas. En cuarto lugar, podemos empezar con la realización de exámenes entre los candidatos que han pasado la primera criba. Después de revisar los curricula vitae, es necesario elegir a los candidatos que se consideran más adecuados para cumplir con las funciones de la vacante. El Departamento de Recursos Humanos o la agencia de reclutamiento deberá contactar a los preseleccionados o candidatos para que realicen las pruebas que se hayan determinado para ese puesto. Por ejemplo, test psicométricos de personalidad, de habilidades o exámenes de conocimientos. Aquellos con las mejores calificaciones en todas las pruebas pasarán a la siguiente etapa. En quinto lugar, pasaremos a entrevistar a los preseleccionados. Para elegir entre estos últimos postulantes, se debe realizar un nuevo filtro, en este caso una entrevista. En ella el reclutador se encargará de hacer preguntas oportunas para conocer más acerca de la persona, su calidad, actitud y experiencia en el área que se está solicitando. Conforme transcurran los resultados y las interacciones con los candidatos, se elegirá a la persona que tuvo un mejor desempeño a lo largo de todas las etapas. Las entrevistas modernas ya no consisten en repasar el currículum, sino que tienen un enfoque más conductual. Es decir, buscan conocer la reacción o resolución que tomaría el candidato en ciertas situaciones, verificar sus logros y aportaciones e incluso hablar sobre los valores de la organización para ver si los comparte y si se visualiza en la empresa para la cual se está postulando. Por último, pasaríamos a la firma del contrato. La última etapa del proceso de selección de personal sería la firma del contrato, donde se especifican las funciones del trabajador, sus obligaciones y sus derechos dentro de la empresa. Es entonces cuando, además de entregarle el manual de bienvenida, se inicia la integración y capacitación del nuevo talento para un proceso de onboarding. Y aquí vamos a dejarlo, puesto que podríamos hablar de algunos ejemplos o podríamos poner sobre la mesa algunos ejemplos de buenas prácticas en el proceso de reclutamiento y selección de personal, pero como por ejemplo vacantes sin género,
publicación accesible, preguntas objetivas, igualdad de condiciones de evaluación, especificaciones claras de contrato, proceso de reclutamiento creativo, bueno, y ahora sí, simplemente hemos adoptado una solución intermedia o una vía intermedia para, sin abordar una nueva cuestión que alargase en exceso la duración de esta grabación, pues hemos comentado 6 buenas prácticas en el proceso de reclutamiento. Hemos puesto sobre la mesa, sin más, no las hemos detallado o no las hemos desarrollado. Como decimos, 6 buenas prácticas en el proceso de reclutamiento y selección de personal. Repetimos: vacantes sin género, publicación accesible, preguntas objetivas, igualdad de condiciones de evaluación, especificaciones claras de contrato, proceso de reclutamiento creativo. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Decimos hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que haya sido de vuestro agrado, que os haya resultado útil, interesante, valioso desde algún punto de vista. Si es así, por favor, me gusta, y así recibo el oportuno y necesario feedback que guíe mi trabajo en el canal, en Mi Amigo Freud. Os animo, como siempre hago, a la suscripción, tanto a los ya familiarizados con los contenidos del canal, si no os habéis suscrito todavía, como a los recién llegados, en cuyo caso recomiendo un paseo por los contenidos del mismo, convencido de que después de ello pasaréis a formar parte de esta gran familia comprometida que constituye la audiencia de Mi Amigo Freud. Os recuerdo, como siempre hago al final de cada grabación, que Mi Amigo Freud también es el vuestro. Así ha sido desde el comienzo de esta andadura, allá por mediados de agosto del año 2022. Os recuerdo que Mi Amigo Freud está siempre encantado de contar con vuestra atención, con vuestra presencia, compañía, apoyo y compromiso para con este proyecto que lleva su nombre. Me despido sin más con un saludo muy afectuoso, con mis mejores deseos para todos vosotros y vosotras, con la esperanza de que nos volvamos o de que nos reencontremos en un próximo vídeo que tengo la intención de subir a la mayor brevedad posible al canal. Y creo que no tengo que añadir pues nada más. Creo que no. Un saludo afectuoso, como os digo. Hasta el próximo vídeo.